Hoy nos ha escrito Marcos, el papá de 2 niños pequeños, que dice así: Hola chicos, quería dar las gracias por el episodio sobre la laringitis. Me aclaró muchas dudas y me dio mucha tranquilidad. Ahora sé que debo vigilar cuando mi hijo tiene tos de perro. Pues muchas gracias, Marcos. Esa es la idea que queremos transmitir con Sin Cita Previa: dar calma y herramientas prácticas para cuando vuestros hijos se ponen enfermos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa, Salud en Familia, el podcast de Adeslas. Yo soy la pediatra Elena Blanco y conmigo tengo a mi compañero de batallas, el también pediatra Gonzalo Oñoro. Hola Elena y queridos oyentes, hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre la alimentación. ¿Toman suficientemente calcio los niños? Porque el calcio es fundamental para los huesos, pero también para los músculos, la transmisión nerviosa y muchas funciones del cuerpo. Vamos a repasar cuánta cantidad de calcio necesitamos según la edad y de qué alimentos podemos obtenerla. Pero Gonzalo, antes de empezar, déjame que te haga una pregunta. ¿Es imprescindible que los niños tomen leche todos los días? A ver, no es imprescindible. Lo que sí que es importante es cubrir las necesidades de calcio y eso puede hacerse con la leche o con otros alimentos ricos en este mineral. Ahora bien, la leche y sus derivados tienen la ventaja de que en poco volumen concentran mucho calcio y de ahí que a los pediatras nos guste tanto este alimento. Y empezando por esto que nos gusta hacer a nosotros, ¿por qué es tan importante el calcio? Si sabemos que sí, que es así en líneas generales, sí, todo el pero mundo tendrá ¿por qué? En la cabeza, ¿no? Calcio, sobre todo en los niños, pero bueno. La leche, sí que es verdad que es leche. Un mineral que está presente en el cuerpo humano en una gran cantidad y que sobre todo forma lo que es el sustento de los huesos y los dientes. Claro, si todos pensamos que somos un esqueleto andante, que es mucha gran parte de nuestro cuerpo, pues para tener unos huesos fuertes, pues el calcio es fundamental, es lo que crea el cemento, los ladrillos del hueso y también de los dientes, que es el otro componente del cuerpo que está formado en gran parte por calcio. Pero también interviene en muchos otros procesos metabólicos o fisiológicos, como es para la contracción muscular, los procesos bioquímicos que se producen necesitan calcio, la transmisión nerviosa, en la coagulación es importantísima y en otras funciones enzimáticas. Y muy importante es que mucho del calcio que vamos a usar durante toda nuestra vida lo tenemos depositado en los huesos y con el tiempo pues irá perdiendo. Y esto es lo que se conoce como capital óseo y alcanza su pico máximo pues al final del crecimiento, ¿no? A los 20-25 años. Esto quiere decir que durante la infancia hasta esa primera juventud, ¿no? Hasta los 20-25 años, esto quiere decir que necesitamos calcio para crecer, porque nuestros huesos se están haciendo más grandes y depositar lo que luego vamos a utilizar durante el resto de la vida. Porque a partir de los 20-25 años, el capital óseo ese que tenemos, ya vamos para más abajo. Que para abajo es, no formamos, bueno, sí se forma hueso nuevo porque se renueva todo el rato, pero con lo que ingerimos de la dieta, con las reservas que tenemos, en principio nos sirven para el resto de nuestra vida. Claro, no será lo mismo en cuanto a luego una osteoporosis o unas fracturas en la edad adulta o en la vejez, si tienes un capital óseo menor que si eres una persona que tiene un capital óseo mayor. Y de ahí la importancia de lo que decimos los pediatras de hay que tomar calcio de cara al futuro, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco la referencia del calcio, del alimento estrella que más calcio contiene, no el único, pero es como un aporte de calcio muy importante en la infancia, que es el vaso de leche. Un vaso de leche de unos 200 mililitros va a contener 240 miligramos de calcio. Entonces, para ver un poco cuáles son las necesidades de calcio, pues van aumentando a lo largo de toda la infancia. Es verdad que proporcional al kilo, pues a lo mejor son menores, pero bueno, de calcio total, pues mira, más o menos un lactante pequeñito de 0 a 6 meses precisa 200 miligramos al día de calcio. Y esto con la lactancia, ya sea materna o con fórmula, pues está cubierto. De 7 a 10 meses un poquito más, ¿vale? Pero es verdad que son niños que ya son más grandes. Son 260 miligramos al día, que también se va a cubrir con la lactancia y con la alimentación complementaria. Y más allá, pues en esta etapa preescolar de 1 a 3 años, 700 miligramos al día. Ya son casi 3 veces lo del principio, que son pues el equivalente más o menos ya a 3 vasos de leche. De 4 a 8 años, Gonzalo. Un gramo, ¿no? 100 miligramos, que equivaldría como unos 4 vasos de leche, y de los 9 a los 18 años, sobre todo en la pubertad, que es otro de los picos grandes de crecimiento que tenemos en la infancia, como 5 vasos de leche, 5 vasos y medio de leche. Ojo,
que esto no quiere decir que haya que tomar 5 vasos y medio de leche o 4 vasos de leche. Es para Estos que os hagáis una equivalentes. idea de que si todo el calcio que tomáramos un niño fuera a través de leche, cuánta cantidad necesita. Porque luego vamos a hacer como un poco comparativa con el resto de alimentos que también contienen calcio, a cuánto equivalen a un vaso de leche. Y que también claro, tomamos por eso, en la alimentación. A ver, si luego no desplaza, ya lo hablaremos luego, ¿no? Si no desplaza la alimentación, hace un niño una alimentación diversa y se toma 3 vasos de leche al día, tampoco va a pasar nada. El problema es cuando tomen mucha más leche de lo que y no tomen de los otros alimentos, ¿no? Aunque estén cubiertas las necesidades de calcio, ¿vale? Bueno, de esto extraemos que la adolescencia y la pubertad es la etapa de más necesidad, ya hemos dicho de 1.300 miligramos al día, y se sabe que en España y Europa la mayoría de los niños y adolescentes no van a alcanzar esta ingesta recomendada, sobre todo porque no consumen leche o toda la leche que necesitan y sus derivados. ¿Y qué pasa con esta deficiencia, sobre todo en adolescentes? Pues que se sabe que pues casi la mitad, del 30 al 40%, no van a llegar a las cantidades recomendadas. Así que hay que poner mucho en el foco también en la alimentación infantil, siempre la ponemos los pediatras de los niños pequeños, pero recordar que la adolescencia tiene requerimientos de todos los micro y macronutrientes pues muy aumentada por ese pico de crecimiento tan importante que hacen, y que no debemos olvidar las recomendaciones de buena alimentación para todas sus necesidades a esta edad. Claro, aquí el problema está en que los adolescentes ya son mucho más autónomos y aunque les supervisemos la alimentación, muchas veces pues tienen autonomía como para comer ellos solos, entonces a veces pues no comen todo lo bien que deberían comer, ¿no? ¿Y qué podemos decir del calcio y la vitamina D, Elena? Porque muchas veces, y lo vemos muchas veces en productos lácteos que ponen enriquecido con calcio y vitamina D, o siempre que hablamos de la vitamina D sale el calcio por algún lado. ¿Por qué está este equipo inseparable entre el calcio y la vitamina D? Claro, son una pareja de amor eterno. ¿Por qué? Porque la vitamina D es la que hace que el calcio se pueda absorber y se pueda utilizar para lo que es el crecimiento óseo, principalmente, aunque ya hemos visto que tiene otras funciones. ¿Y qué pasa con la vitamina D? Pues que la obtención fundamental es a través de la exposición solar, con precaución, y de alimentos que están enriquecidos, por tanto, con vitamina D, como tú bien has dicho. Y claro, aquí es importante recomendar que como los niños pequeñitos, sobre todo estos primeros 6 meses de vida, pero bueno, durante todo el primer año, evitamos la exposición solar por esa piel tan inmadura que tiene muchísima más, está mucho más vulnerable a padecer los efectos de la radiación solar, pues suplementamos a todos los niños con vitamina D durante el primer año de vida. ¿Vale? Claro, esto es una recomendación general, ¿vale? 400 unidades hasta los 12 meses. Eso en España, en otros países europeos, pero es más o menos 400, 600 más o menos. Sobre todo porque, claro, es diferente en otros países dependiendo de la irradiación solar de cada país, ¿no? Hemos dicho que al final la vitamina D se forma por la exposición solar con precaución, con la exposición normal del día a día, ¿no? Y entonces por eso los niños pequeñitos, como no les debería dar tanto el sol, por eso se les fortifica. Sí, y en algunos países más con menos sol, incluso no es un año, son 2. Eso es. O sea que bueno, decimos lo de España, pero hay otras variables. Vale, volvamos un poquito, Elena, a las fuentes principales de calcio. No hemos dicho que la leche es la leche animal, no me refiero a una bebida vegetal, ¿no? Que se le podría llamar leche de avena o leche de... Podríamos entrar en ese debate, no vamos a entrar, pero vamos a dejarlo en la leche de mamífero, ¿no? Ya sea de vaca, de oveja, de cabra, pues son los que es el alimento que más biodisponibilidad tiene de calcio. Materna, o sea, que no has dicho. Bueno, también, claro, al final es un mamífero, ¿no? Sí. Las mamás. Entonces es el alimento que más biodisponibilidad tiene. Y por supuesto sus derivados, por tanto, sobre todo los que más conocemos, el yogur y el queso. Te voy a hacer una corrección que has dicho antes, que has dicho la leche es el alimento que más calcio contiene. No, Bien a medias, no, porque el alimento que más calcio contiene es el queso curado. ¿Por qué? Porque es un queso como exprimido. Me he corregido, claro. De los que más, porque claro. me he acordado de eso. El queso curado es el que más leche tiene, o sea, el que más calcio tiene, incluso más que un vaso de leche, ¿no? Una ración de 30 gramos, porque es como leche escurrida, ¿no? Es leche como concentrada, a diferencia a lo mejor un queso fresco, un queso tipo Burgos, que es un queso fresco, como un vaso. Tiene mucho calcio, pero es más parecido a un vaso de leche, ¿no? Pero bueno, obviamente lo estabas diciendo bien. ¿Y en qué otros alimentos podemos encontrar calcio en bastante cantidad? Pues sobre todo en las verduras de hoja verde, ¿vale? Luego cuando hablemos con ello, acordarnos que no están recomendadas en grandes cantidades en los menores de 1 año de vida, en la mayoría de las legumbres, en muchos frutos secos y sobre todo en los pescados con espinas.
Ahora vamos. Y ahora vamos con el pediconsejo. Pediconsejo. No compares a tu hijo con otros en su desarrollo. Cada niño tiene su ritmo. Es probable que tu hijo haga algunas cosas más tarde y otras más pronto, pero esto no quiere decir que tenga por qué tener algún tipo de retraso. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Bueno, ya está vuelta de este pediconsejo tan importante, ¿no? Que cada niño tiene su propio desarrollo y las dudas pues siempre con profesionales que les puedan decir si están en lo cierto o no. Volviendo a la leche, y antes lo has esbozado un poco, que se llama leche a un montón de cosas, ¿no? A la mayoría de las cosas que están en un brick. Sí, es verdad, ¿no? Incluso no me quiero meter mucho porque es complejo, pero incluso llegó a haber una legislación o hay una legislación que dice que lo que no es leche no se puede llamar leche de mamífero no se puede llamar leche. No vamos a entrar ahí, pero bueno, sí que es verdad que viene a transmitir un poco que una bebida vegetal no es lo mismo que una leche de mamífero. De hecho, las bebidas vegetales, las que no van enriquecidas, no tienen prácticamente ni calcio ni vitamina D. Por tanto, la mayoría de las bebidas vegetales como alternativa a la leche, en caso de querer utilizarlas, hay que buscar las que están enriquecidas con calcio, y eso, hombre, suele venir en el envase y sobre todo en el etiquetado. Pero que no pensemos que todas las bebidas vegetales son exactamente iguales. Si es verdad que la biodisponibilidad, que al final es el calcio que se absorbe, suele ser un poquito menor que la leche, pero bueno, si están enriquecidas con calcio, puede ser una opción. Yo diría que son prácticamente equivalentes, ¿vale? En ese sentido. Bueno, y ahora volviendo un poco a este tema, ya también lo has dicho un poco antes, que la leche es como el alimento excelente, que leche y de lácteos derivados, que contiene calcio, pero hay otros alimentos. Y esto también es importante conocerlo porque hay niños que no les gusta la leche, no les gusta el sabor de la leche. Entonces, claro, padres muy desesperados piensan, Dios mío, con lo importante que es la leche. Alérgicos. Y mi hijo no toma, eso es. Bueno, pues aquí vamos a explicar que hay alimentos que son una muy buena opción como un aporte de calcio, que son pues una alternativa buena a aquellos niños que no quieren o no pueden tomar leche, ¿vale? Claro, la leche al final no es imprescindible, lo que es imprescindible es llegar al aporte de calcio necesario para tu metabolismo. ¿Que es muy fácil obtenerlo a través de la leche? Sí, lo hemos dicho, es el alimento que es que un vaso de leche, un niño en el desayuno, en la merienda o con un yogur, es que se lo toman bastante rápido. Claro, el resto de alimentos que contienen alto contenido en calcio, pues claro, yo esto cuando hacíamos el guión en casa y lo hablábamos Elena, digo, claro, a ver, el queso curado, 30 gramos de queso curado equivalen a un vaso de leche. Pero claro, le vas a estar dando 30 gramos de queso curado por la mañana y por la noche al niño para hacer el equivalente a 2 vasos de leche, pues realmente no me parece que tenga mucho sentido. Un yogur, pues un yogur equivale más o menos a 2/3 de un vaso de leche. Bueno, parecía como si fuera un vaso de leche. Esa opción me parece más fácil que lo del queso curado, ¿no? El brócoli, que es una de las verduras que contiene alto contenido en calcio, pues más o menos 350 gramos de brócoli equivalen a un vaso de leche. Es decir, que para tener el calcio que se obtiene a través del brócoli igual a un vaso de leche, deberían ser como 3 platos pequeños de brócoli. El brócoli es muy bueno, aporta muchísimas cosas, pero claro, si tú solo con brócoli quieres aportar el calcio que necesita el niño, vas mal, porque no creo que un niño sea capaz de tomarse 3 platos de brócoli todos los días. No, al final caeríamos en una alimentación muy repetitiva. Hay más opciones. 300 gramos de espinacas, pero cocidas, vuelve un poco a lo mismo. Una bolsa de espinacas de estas que viene es bastante, sí. Y eso equivale a un vaso de leche. 3-4 sardinas con espina equivale a un vaso de leche. Bueno, son alternativas a lo mejor para cada día utilizar una, pero bueno, yo sobre todo esto lo digo porque muchas veces hay mucho debate en ciertos círculos que dicen que la leche no deberían tomarlos los niños más allá del periodo de lactancia porque es un alimento que el resto de los mamíferos ya no toma y por tanto nosotros como mamíferos que somos no deberíamos tomar. Bueno, hay alternativas a tomarlo, pero es que es muy fácil tomar leche y que esto nos aporte el calcio que necesites en una alimentación
alimentación diversa, yo no le veo ninguna complicación. Frutos secos, pues mira, por ejemplo, las almendras, 100 gramos de almendras equivale a un vaso de leche. Pero 100 gramos es bastante, ¿eh? Son 3 puñados. Claro, así. ¿Tu hijo se va a tomar todos los días 3 puñados de almendras para no llevarle un brick de leche a la merienda? Bueno, un día me parece estupendo, 3 días a la semana, pero tampoco pasa nada porque haya leche, almendras, bueno, claro. haya alternativas, luego, ¿no? Claro, bueno, sobre todo para aquellos niños que no quisieran o no pudieran, pues hay otras alternativas, y luego las bebidas vegetales enriquecidas en calcio y vitamina D, pues evidentemente también es una opción fenomenal. Bueno, ¿vale? yo creo que con conclusión de esto, no queremos decir que sea imprescindible tomar la leche, pero la verdad es que más allá de esos niños que dices que a lo mejor no pueden tomar, el calcio que necesitan es fácil obtenerlo a través de todo el día a medida que van tomando calcio, tomando leche. Bueno, o sea, si no tomamos calcio, pues incurriríamos en un déficit de calcio, ¿no? Que de forma aguda es muy poco frecuente, puede ocurrir, por ejemplo, yo qué sé, en una extracción de sangre, en un sangrado, bueno, en cosas muy agudas, muy raro. Claro, no puede cursar con síntomas graves de inicio, pero bueno, esto es muy frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos calcio en el cuerpo en los huesos. Entonces es muy raro hacer una hipocalcemia, que te baje el calcio en sangre, porque tu cuerpo ahí lo que va a decir es, como me falta calcio, voy a coger calcio de mi cuerpo, de mis huesos, para ponerlo en la sangre. Por eso una hipocalcemia aguda es prácticamente, salvo enfermedades, cáncer, sí, o efectos secundarios de fármacos, muy así. Raras. Pero bueno, un poco lo que importa más es el déficit crónico, pues como consecuencia de una nutrición inadecuada, ¿no? Que sobre todo esto ocurre en zonas donde la alimentación no es completa, y si hay también asociado un déficit de vitamina D, que en general el calcio de la sangre va a ser normal, pero tienes como un déficit asociado a la vitamina D y al calcio. Que esto en los niños sería el raquitismo, que es la enfermedad esta que todo el mundo relaciona con la fontanela abierta, y es que es verdad, o sea, cursa con huesos que son más débiles, que están, en vez de rectos, están como incurvados y con una forma del cráneo muy especial, con la fontanela muy alta y evidentemente muy grande, y evidentemente pues con una talla baja, ¿no? Y en adultos, pues la osteomalacia, que son huesos también blandos, donde la matriz ósea sí que está presente, pero la parte como externa tiene poco mineral. Y esto a su vez es diferente de la osteoporosis, donde la matriz ósea está bien formada, pero hay un déficit en general. Es como que el hueso está más transparente, ¿no? Que esto es muy típico en las mujeres a partir de la menopausia. Sí, para que lo entendáis, la osteomalacia sería como los cimientos están, pero las paredes de ladrillo están escasas, y en la osteoporosis los cimientos también fallan y las paredes de ladrillo también, ¿no? Lo que es la matriz ósea y lo que es el material depositado, ¿no? Y este tipo de enfermedades se diagnostican por estigmas en la exploración, ¿no? Lo que ha dicho Elena, no siempre la fontanela abierta más allá del año de vida, de hecho casi nunca. No, de hecho nunca. Porque es lo otro más claro, eso. Entonces cuando vemos a un niño con los otros estigmas del raquitismo, normalmente ahí sí que vemos una fontanela abierta, ¿no? Entonces, tanto para la osteomalacia como para el raquitismo y la osteoporosis necesitamos alguna prueba para diagnosticarlo, que es las mujeres adultas sabrán que es la densitometría, ¿no? Para medir la densidad del hueso, y en niños normalmente lo que hacemos es una analítica de sangre, no tanto para ver el calcio, porque el calcio en sangre suele estar normal, sobre todo para ver la vitamina D y la PTH, ¿no? Que es la aparato-hormona, que es otra de las hormonas que evalúa el metabolismo del calcio. Pero mira, fíjate, Elena, estamos hablando de un episodio en el que decíamos, le falta calcio a los niños, y hemos dicho los datos en la que sí es verdad que la mayoría de sobre todo los adolescentes, no llegan a esas ingestas de calcio suficientes. Esto va a tener importancia cuando sean adultas, sobre todo las mujeres, ¿no? Que son las que más osteoporosis sufren, pero hemos querido incluir un trozo del episodio en el que hablemos de ¿y qué pasa si toman demasiada leche? Porque de esto no se habla tanto, y sí que es probable que nos pueda dar algún problemilla de salud fácilmente corregible, ¿no? Que sería diciendo no tomes tanta leche, que son básicamente dos, ¿no? Que serían el estreñimiento y una anemia por déficit de hierro, ¿no? ¿Cuánto es demasiada leche? Lo hemos dicho un poco, sobre todo por encima del medio litro de leche al día, no más allá del año y medio de vida, siempre y cuando desplace al resto de la alimentación. Es decir, pues el típico niño que nos dicen los papás, no, toma un montón de leche y no come el resto de cosas. O sea que su alimentación principal es a base de leche. Sí, suelen ser pues niños que fácilmente se toman el equivalente a un litro, más o menos, o hay niños, incluso me ha pasado, no es que abre la nevera y se toma un brick y el que haya. O sea, es ese tipo de ingesta.
Y pasa dos cosas, que si tomas mucho de una cosa, casi siempre tomas poco de lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? El estreñimiento, ¿por qué? Porque haces una alimentación con bajo contenido en porque fibra, la leche no tiene fibra. Dejas de tomar lo que tiene fibra, que es la fruta, la verdura, las legumbres, y pues esos son heces pues que al final son duras y poco frecuentes, ¿no? Y el calcio en exceso podría endurecer las heces por sí misma porque forma jabones cálcicos con los ácidos grasos no absorbidos en el intestino y podría ser a su vez pues la propia causa del estreñimiento. Claro, te refieres al calcio de que toman con esa leche, ¿no? O sea que efectivamente. Y luego, es una de las preguntas fundamentales que hacemos cuando vemos al típico niño que nos dice, no es que la mamá o el papá, no es que está muy estreñido, hace caca cada 4 o 5 días, tal. Aparte de la encuesta dietética, siempre la primera pregunta yo creo es, ¿toma mucha leche? Claro, hay niños que les encanta la leche y tal. Y luego niños que son malos comedores y como lo único que toman es leche, pues eso, lleva un estreñimiento y muchas veces a que cogen peso mal, ¿no? Entonces son niños que los vemos en la consulta, los vemos pálidos, también hacemos una encuesta dietética y vemos que lo que toman es gran cantidad de leche y normalmente poco de lo demás. ¿Y qué pasa? Pues que la leche de vaca es un alimento que contiene poco hierro, más o menos 0,1 miligramos por cada 100 mililitros, que esto de lejos es insuficiente para cubrir las necesidades de calcio de hierro en un niño en crecimiento. Entonces, lo mismo, como bebes mucha leche, igual que no tomas fibra, tampoco tomas proteína animal y otros alimentos que son ricos en hierro. Y a su vez, la caseína de la leche junto con el calcio disminuyen la absorción del hierro. Entonces, de manera que podría llevarte a una anemia por déficit de hierro el hecho de aumento de la ingesta de leche por encima de lo que se necesita. Yo creo que lo del calcio que inhibe la absorción intestinal de hierro lo saben muchos papás, porque además cuando hay que tratar un déficit de hierro, una anemia, siempre la mayoría de los hierros te lo dicen, y no lo des después, no te tomes leche antes ni después, X horas para que el hierro que te estás tomando se absorba bien. Vale, hemos hablado de la infancia, pero ¿y qué pasa después, no? Y después de la infancia, ¿es conveniente seguir asegurando unos aportes de calcio? Pues bueno, yo creo que se sobreentiende, después de todo lo que hemos hablado, que sí, ¿no? Que es importante mantener una dieta rica en calcio toda la vida para proteger el capital óseo ese que hemos conseguido durante la infancia y prevenir la osteoporosis, que suele ser una de las principales causas de las fracturas en caídas en las personas adultas, sobre todo de cadera, o las fracturas del coles, ¿no? La fractura de muñeca o de las vertebrales que aparecen en las caídas en las personas mayores. Y bueno, es verdad que mucha gente a lo largo del tiempo pues acaba desarrollando una intolerancia a la lactosa, que si bien la leche sin lactosa es una opción buena para estas personas, pues hay gente que deja de tomar leche. Bueno, pues en este caso estaría indicado tomar aportes de calcio y vitamina D si no somos capaces de tomarlo con otro tipo de alimentos. Y ahora unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los niños necesitan diferentes cantidades de calcio según la edad y la adolescencia es la etapa clave. La leche y derivados son la forma más práctica de cubrir esas necesidades, aunque no son la única ni es imprescindible que tomen leche. Sin embargo, un exceso de leche también puede generar problemas, como el estreñimiento y la anemia por déficit de hierro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya ayudado a entender mejor cómo cuidar los huesos de vuestros hijos de cara al futuro. Gracias por escucharnos una semana más y por confiar en Sin Cita Previa Salud en Familia para resolver vuestras dudas. Y gracias como siempre a Adeslas por apoyar este espacio. Hasta pronto. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de la prevención de accidentes en la infancia.